Ahora seguimos con el segundo módulo de este curso llamado El feminismo y sus olas. En este módulo vamos a ver lo que es el feminismo, su concepto, las dos formas de ver el feminismo y las etapas en las que el feminismo se ha dividido a lo largo de la historia. El feminismo es un tema de relevancia dentro de muchos contextos. Para algunos tendrá alguna connotación negativa y para otros es positiva. Todo depende de la información que se tenga de ella. Aquí les puedo poner el ejemplo de que quienes no saben lo que es el feminismo, pues a las feministas nos dicen feminazis, ¿no? El feminismo no es una moda, es toda una historia que habla de la lucha de la mujer para ser visibilizada, escuchada y tomar su lugar en la vida y en el mundo. El feminismo no odia o repudia a los hombres, como tampoco busca ser superior a ellos. Lo que el feminismo busca es que la mujer pueda tener sus derechos y ejercerlos plenamente en igualdad a los hombres. Ahora vamos a ver esta parte del movimiento feminista, ya que se entiende por el módulo pasado la situación de subordinación y violencia a la que las mujeres hemos estado sometidas durante 3 siglos. El heteropatriarcado es el enemigo del feminismo, ya que pierde poder en las esferas social, económica y política. El feminismo ha venido a romper estructuras que escondían la violencia como un método de sometimiento. Este hecho no solo se presentaba contra las mujeres, también contra los migrantes, animales, comunidad lésbico-gay, infantil, etc., por lo que el feminismo ha sido el frente para combatirlo desde cualquier ángulo. Aquí la lucha feminista se refiere a todos estos aspectos por la cuestión de la desigualdad múltiple, de la interseccionalidad. Es decir, las mujeres no nada más luchamos por los derechos por ser mujer, sino también por poder tener derecho a cierta identidad u orientación sexual, por ser de cierta raza, por ser de cierta etnia, es decir, todas las desigualdades, los motivos de discriminación que pueden confluir en las mujeres. Es por eso que el feminismo lucha contra todas estas formas de discriminación. De acuerdo con Victoria Sau, en el siglo XVIII nace un movimiento social y político llamado feminismo. Este grupo colectivo busca que la mujer tome conciencia de su condición de opresión, dominación y explotación del que ha sido objeto bajo el seno del patriarcado, que vive tutelado en el modelo de producción, con el cual ejerce el control de todo y de todos basados en las necesidades que la sociedad requiere. Aquí volvemos a lo que comentamos en el módulo pasado, de cómo por el género hemos sido sujetas de opresión y sujetas de violencia y el vernos siempre subordinadas al sistema patriarcal. El sistema patriarcal, el sistema heteropatriarcal, justifica la dominación, explotación, opresión o discriminación de las mujeres sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres. Tiene su origen histórico en la familia liderada por un patriarca cuyas estructuras se proyectaron luego a todo el orden social. Aquí, como ejemplo de una inferioridad biológica de las mujeres, es cuando hacen referencia a cuando estamos menstruando. Es decir, que porque nos ponemos más emocionales o que no podemos dirigir una empresa o cierta área porque dicen que va a influir que estemos en nuestros días, ¿no? Es más, cuando hacen burla y te dicen, es que estás en tus días, entonces es el vernos como inferiores por las situaciones biológicas por las que las mujeres pasamos, así como la menstruación o, por ejemplo, cuando es el embarazo y el parto. En el sistema heteropatriarcal hay un conjunto de instituciones que se articulan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán subordinadas a los hombres. La profesora Vargas Peña Rocha afirma que fue el feminismo radical quien colocó al patriarcado en el centro de la opresión de las mujeres en el siglo XX.
Y efectivamente, de las diversas ramas del feminismo, el feminismo radical es el que menciona que el género es lo que nos oprime y por eso lo que se debe de abolir es el género. Es decir, que una mujer se pueda vestir o comportar como quiera y un hombre igual, sin tener que ser obligados por la sociedad y por la cultura a comportarse o a vestirse de cierta manera. ¿Qué es el feminismo? El primer paso para entrar al feminismo es la toma de conciencia. La participación de las mujeres debe ser consciente de la discriminación sexual para considerarse feminista. Es decir, considerarse feminista es porque ya pasaste y sigues en tu proceso de deconstrucción, en donde te das cuenta ya de lo perjudicial que ha sido el sistema patriarcal y de cómo nos ha violentado y disminuido e infravalorado los roles y los estereotipos de género solo por el hecho de haber nacido mujeres. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es cuando te vas a notar más fácil la violencia machista, los micromachismos y demás roles y estereotipos de género, que cuando uno no entra al feminismo, pues piensa que son cosas, pues que así es la vida, que así es la cultura, que así es la sociedad y pues que toda la vida ha sido así y por eso la violencia y la desigualdad estructural. El feminismo supone darte cuenta de las mentiras en las que está cimentada nuestra historia, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía, los grandes proyectos y los detalles cotidianos. Supone ver los micromachismos. Los micromachismos son esas formas de machismo que son tan pequeñas y tan casi imperceptibles que suceden diariamente y no nos damos cuenta y ni siquiera los notamos cuando uno no tiene esa conciencia de género. Saber que estamos infrarrepresentadas en la política también es parte de lo que es ser feminista, es decir, que no tenemos un poder real y ver cómo las mujeres somos cosificadas día a día en la publicidad, en la calle y en las redes. Supone conocer que la medicina es una disciplina hecha a la medida de los varones y que las mujeres seguimos pariendo acostadas en los hospitales para comodidad de los ginecólogos. El feminismo también supone saber que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha padecido maltrato o abusos y que las mujeres somos asesinadas por miles de forma incesante. Ayer fue 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia la mujer y las estadísticas que nos dicen que seguimos siendo violentadas, violadas, mutiladas, asesinadas y nuestro presidente, como lo comenté, dice que según él las mismas características del homicidio las tiene el feminicidio. Ahí es cuando te das cuenta de las personas que no tienen la conciencia de género o no tienen esta perspectiva de género o perspectiva feminista para darte cuenta que hay situaciones en las que las mujeres somos vulneradas simplemente por el hecho de ser mujeres y como si fuera un tipo de venganza de los hombres hacia las mujeres. No es lo mismo, por ejemplo, que maten a una mujer porque quisieron robarle la bolsa y se negó a darla y le dieron un balazo, a que a una mujer la secuestren, la violen, le mutilen los genitales y además la encuentren en pedacitos tirada en un lote baldío. Eso es feminicidio, es decir, esa forma tan sádica en donde se ve la misoginia del hombre hacia la mujer por la forma en que la mata. El feminismo está relacionado con el color violeta y esto se debe a la metáfora de las gafas violetas. Es decir, cuando se habla de perspectiva de género, te dicen que te pongas las gafas violeta, es decir, ver las situaciones, ver las cosas desde un punto de vista feminista.
Así, el violeta es el color del feminismo y la leyenda cuenta que se adoptó en honor a las 146 mujeres que murieron en una fábrica textil de Estados Unidos en 1911. La idea es comparar el feminismo con unas gafas violetas porque tomar conciencia de la discriminación de las mujeres supone una manera distinta de ver el mundo. Y así es decir, uno si no se pone las gafas violeta, pues no te das cuenta del machismo y de la discriminación y de cómo somos violentadas, porque es a lo que siempre estamos acostumbradas. Y cuando uno entra dentro del feminismo y haces tu deconstrucción, que además es constante, entonces te pones las gafas violeta y te das cuenta de la verdadera realidad, de la situación deplorable en la que vivimos muchas mujeres y que seguimos luchando por una igualdad real que a la fecha no llega. Tenemos que ser conscientes de que debemos seguir luchando y exigiendo sin tregua nuestros derechos si queremos vivir con dignidad y libertad al tiempo que construimos una sociedad justa y realmente democrática. Y efectivamente tenemos que luchar diario porque una puede decir, ya conseguí ciertos derechos, pero tienes que estar vigilando que no te los quiten, porque si no estás vigilando y no estás luchando, no te enteras que, por ejemplo, se apruebe una iniciativa de ley en la que en vez de que haya una progresividad en tus derechos humanos, te estén quitando o restringiendo derechos. Así, el feminismo es tener conciencia de género. Es una teoría de la justicia que trabaja para conseguir que los seres humanos sean lo que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el que hayan nacido. Con esto vuelvo al comentario de la lámina anterior del feminismo radical que pugna por la abolición del género. Es decir, que tú como, por ejemplo, un hombre no tenga que decir que se siente mujer solo porque le guste, por ejemplo, usar un vestido o pintarse. Eso es seguir un estereotipo de género. O que una mujer quiera vestirse y estar rapada, no por eso va a significar que sea un hombre. Es decir, el género es lo que nos sigue oprimiendo y lo que sigue generando la discriminación y la violencia contra mujeres y hombres por no seguir los roles y las características y estereotipos que la sociedad patriarcal pide. El feminismo es una práctica que pretende que los hombres acepten a las mujeres como seres humanos libres, dueñas de su destino, aptas para ganarse la vida y para gozarla sin que su condición sexual se lo impida. Aquí les puedo poner el ejemplo. Una de las agendas pendientes en muchos países y en México, en varias entidades federativas todavía, se está luchando por la interrupción legal del embarazo. Por la despenalización del aborto antes de las 12 semanas por cualquier motivo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Pero mientras los hombres, en este caso los legisladores, no acepten que las mujeres no somos objetos, que no tenemos por qué ser cosificadas y que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, entonces no nos van a otorgar esos derechos porque se creen con la libertad y con el derecho de dirigir sobre nuestra vida y sobre lo que podemos y no podemos hacer con nuestro cuerpo. La historia del feminismo se divide en olas. La filósofa Alicia Millares señala que referir la historia del feminismo a partir de oleadas que se producen en determinados contextos históricos no responde a una metáfora casual. La ola describe a la perfección lo que el feminismo es. Es un movimiento social y político que se impone de forma arrolladora por la fuerza desatada en torno a la idea de la igualdad. La metáfora también explica las reacciones patriarcales que sufren ante cada progreso feminista. Y es así como la ola del mar. Cada vez que las mujeres avanzamos, así cuando avanza la ola, de repente tenemos una potente reacción del patriarcado que insiste en parar o en hacer retroceder nuestras conquistas. Por eso la metáfora de la ola.
La primera ola, es decir, la primera etapa de la historia del feminismo, es el feminismo ilustrado y la Revolución Francesa de los siglos XVIII y XIX. De hecho, se ha dicho que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. En cada ola se ha luchado por diferentes tipos de derechos. En la primera ola se luchó por los derechos civiles, es decir, sin derechos civiles para las mujeres no hay revolución. Las libertades, los derechos y la igualdad jurídica no contemplaron a la mujer. Con la Revolución Francesa se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí vuelvo a lo que comenté en el primer módulo de por qué se tiene que utilizar un lenguaje incluyente y no sexista, porque si nosotros seguimos utilizando un lenguaje en masculino, no estamos incluyendo a las mujeres y lo que no se nombra no existe. Entonces, en consecuencia, por esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympe de Gouges hizo su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, demandando la libertad, la igualdad y los derechos políticos, como el derecho al voto. Y por haber hecho estas declaraciones y esta lucha, Olympe de Gouges murió guillotinada. Otra feminista relevante durante la primera ola fue Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres del campo de bienes y derechos. Y la clave era acceder a la educación. Es decir, aquí se luchaba porque las mujeres fueran educadas y también tuvieran libertad e igualdad de derechos como los hombres. Sin embargo, la Revolución Francesa supuso una derrota para el feminismo. Las mujeres fueron reconocidas únicamente como madres y esposas. En el derecho francés, el Código de Napoleón, como un ejemplo, ahí se disponía que las mujeres no tenían derechos sobre los hijos y una mujer no podía divorciarse porque ella quisiera. Ella solamente podría separarse y por ende divorciarse cuando el hombre metiera al amante a su casa, y entonces significaba que ya la había reemplazado y entonces la mujer ya podía divorciarse. ¿Por qué? Pues porque ya la habían sustituido. Y para el caso de los hijos, en casos de problemas familiares, quien tenía derechos y decisiones sobre los hijos, pues era el padre. La mujer no tenía ningún derecho. Las mujeres piden la abolición de los privilegios masculinos, como se exigía la de los aristócratas. Piden derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación y al voto. Redactan cuadernos de quejas al no poder participar en las asambleas nacionales y se organizan en clubs. Es decir, aquí es cuando las mujeres ya se empiezan a unir para hacer reuniones a fin de planear, de organizar estrategias para la lucha por sus derechos. Propugnan la razón y la soberanía también para las mujeres. Efectúan la crítica de la condición femenina y de las relaciones de poder entre los sexos como si procedieran de la naturaleza. Es decir, se empieza aquí ya a generar el argumento de la inferioridad de la mujer por el hecho de haber nacido mujer por su sexo. Respecto a la primera ola, pero ahora aplicada a México, entre 1915 y 1919 comienza a gestarse un proyecto feminista en Yucatán. Mujeres que hacían propaganda al constitucionalismo crearon clubes feministas en distintas partes de la República. Entre ellas, Hermila Galindo, Elena Torres, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre González y Atala Apodaca. Se realizaron 2 congresos feministas en 1916 en el estado de Yucatán. Los temas fueron la secularización de la educación y la ciudadanía política de las mujeres.
Entre las ponentes cabe mencionar a Elvia Carrillo Puerto y a Rosa Torre González, que abordaron el tema del sufragio femenino, es decir, del derecho de la mujer al voto. El tema de Ermila Galindo fue el de la sexualidad femenina, con su ponencia La mujer en el porvenir. En este discurso contravenía el discurso dominante que naturalizaba la desigualdad, causando indignación entre hombres y mujeres que todavía no tenían estas ideas revolucionarias sobre la sexualidad. 31 congresistas de avanzada demandaron a nivel municipal la propuesta al voto de la mujer, sin embargo fue rechazada. Ermila Galindo en el segundo congreso presentó como propuesta una posición igualitaria, un alto ideal de libertad y progreso que, poniendo a la mujer al nivel del hombre, la comprenda no solo nominalmente en la misma ilustración y justicia, sino que le otorgue los mismos derechos y las mismas prerrogativas que se concede al sexo fuerte. Estos congresos sirvieron para establecer el diálogo con el gobierno, debatir sus ideas y propuestas por mujeres de vanguardia, mujeres feministas que luchaban por la coeducación, la educación y el voto de las mujeres. La publicación feminista de la época fue el semanario ilustrado La Mujer Moderna, que se publicó de 1915 a 1919, dirigida por Ermila Galindo. Yéndonos otra vez al plano internacional, en el siglo XIX y hasta el primer tercio del siglo XX comienza la segunda ola del feminismo, que es el feminismo liberal sufragista, que fundamentalmente va a luchar por el derecho al voto. Aquí, la misoginia romántica se utilizó contra la segunda ola. Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche lideraron esta filosofía. Por ejemplo, Hegel, en su obra Fenomenología del Espíritu, explicó que el destino de las mujeres era la familia y el de los varones, el Estado. Y Schopenhauer añadió que el sexo masculino encarna el espíritu, mientras que la naturaleza es el sexo femenino. En esta segunda ola, así como en la primera fueron los derechos civiles, aquí se luchó por los derechos políticos. Las mujeres exigen el sufragio universal, la educación superior, el acceso a las profesiones y a cargos de todo tipo, las condiciones laborales y los derechos y deberes matrimoniales equiparables a los de los varones, es decir, para que no siguieran subordinadas y sin derechos como sucedió con el Código de Napoleón durante la primera ola. Aquí las mujeres se rebelan, cambian su vestimenta, se cortan las faldas y el cabello, se quitan el corsé, salen, practican deportes, conducen autos y aviones y frecuentan locales de esparcimiento, diversión y relación social. Escriben, publican, viajan, intercambian ideas y experiencias, escandalizan, se arriesgan, se asocian y se oponen a las autoridades desafiando al poder, consiguiendo adhesiones, efectuando alianzas interclasistas, interracistas e internacionales, oponiéndose al matrimonio obligado, investigando y practicando ya el control de la natalidad, exigiendo igual salario por igual trabajo. También se declaran librepensadoras. Se enfrentan a sus correligionarios de izquierdas, exigiendo coherencia con las ideas de justicia e igualdad a sus compañeros e incluso exigen de la Iglesia mayor apertura de miras y consideración de iguales. Porque como lo señalamos, en todas las religiones siempre la mujer se ha visto como subordinada al hombre y lo podemos ver desde el punto en que en las religiones el hombre es el Dios supremo, ¿no? En esta segunda ola, con la lucha del derecho al voto, respecto al sufragismo en Estados Unidos, comenzó esta lucha con la declaración de Seneca Falls para lograr la ciudadanía civil de las mujeres y modificar las costumbres y la moral. Aquí la feminista relevante fue Elizabeth Cady Stanton. Los dos objetivos del sufragismo eran el derecho al voto y los derechos educativos. Y también había un carácter interclasista. Como se mencionó, las mujeres estaban ya reuniendo entre mujeres, uniones interraciales e interclasistas, y aquí podemos hacer notar de nuevo lo de las desigualdades múltiples, es decir,
cómo las mujeres de distinta forma pueden ser discriminadas y tienen como objetivo, tienen el mismo fin, que es la libertad y los mismos derechos. Por otra parte, respecto al sufragismo en Inglaterra, Stuart Mill se centró en la petición del voto femenino, y los dos objetivos del sufragismo fueron el derecho al voto y los derechos educativos. Con la Primera Guerra Mundial, en 1917, fue aprobada la Ley del Sufragio Femenino. Aquí, como personaje, como la feminista relevante, tenemos a Emmeline Pankhurst. Aquí en Inglaterra fueron más rebeldes, por así decirlo, porque incluso les recomiendo la película de las sufragistas, en donde van a ver la historia de las mujeres en Inglaterra por la lucha al voto, y se declaraban en huelga, ponían bombas en donde se colocaban las cartas, también incendiaban edificios. Entonces aquí podemos ver que ahora sí que las pintas y las quemadas, pues no nada más es ahorita de las feministas que dicen que ese no es el verdadero feminismo. El feminismo siempre ha sido la lucha por la lucha de las mujeres, y ha utilizado todos los medios posibles para conseguir sus derechos. Ahora pasándonos a México, en la segunda ola, que fue a partir de los 70s, inició después del movimiento estudiantil del 68, de la represión por el gobierno, del ingreso masivo de mujeres a universidades, al mercado laboral y a utilizar métodos anticonceptivos. Fue constituido por mujeres urbanas de clase media, universitarias, la mayoría de la Ciudad de México, cuestionando la dominación del hombre sobre la mujer. Se conformaron pequeños grupos feministas de autoconciencia para analizar las relaciones personales y el sexismo en la vida cotidiana. Se unieron, por ejemplo, en Mujeres en Acción Solidaria en 1971, el Movimiento Nacional de Mujeres en 1972, el Movimiento de Liberación de la Mujer en 1974, el colectivo La Revuelta en el 75 y el colectivo de Mujeres y Lucha Feminista en el 78. En 1976 se creó la Coalición de Mujeres. Se logró la integración de varios grupos y se definieron las principales demandas feministas, que era la despenalización del aborto, la educación sexual, la lucha contra la violación y la protección de mujeres golpeadas y el derecho a la libre opción sexual. Fíjense cómo desde los 70s estamos luchando por la misma agenda y estamos en el 2020 y aún no podemos conseguir en plenitud la despenalización del aborto. Respecto a la educación sexual, tenemos problemas en algunos estados con el PIN parental, porque hay padres que no quieren que se les dé educación sexual a los hijos en las escuelas. La lucha contra la violación y la protección de mujeres golpeadas, bueno, tenemos los casos llamados de las manadas, en donde han violado tumultuariamente a muchachas y sin embargo con nuestra justicia patriarcal pues los deja salir libres, como el caso aquí en México también de los porquis. Así que bueno, nuestra lucha no ha cambiado mucho. En 1979 se conformó el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer. Se acordó un plan de acción con 4 ejes: maternidad voluntaria, guarderías, campaña contra la violencia sexual y los problemas de las trabajadoras discriminadas de la Ley Federal del Trabajo. Aquí estos ejes, bueno, podemos ver que seguimos aún en la lucha con varios puntos sobre la maternidad, que debe ser deseada o no serlo. Guarderías, bueno, pues en este periodo presidencial fue lo que se quitó, las guarderías, en detrimento del tiempo de las mujeres a disfrutar el tiempo libre o a poder trabajar. Después surgió el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias en 1979, conformado por universitarias de facultades como Psicología, Ciencias Políticas, Economía y Ciencias.
El grupo trabajó a favor de la despenalización del aborto y campañas de protección a las estudiantes debido a la frecuencia de los casos de violación en la UNAM. Que si lo vemos ahorita, bueno, creo que seguimos en las mismas, con la violencia en la universidad. En 1982 se crea la Red Nacional de Mujeres, que pretendía lograr el intercambio y la comunicación de las mujeres a nivel nacional. Tuvo como metas lograr la integración de los grupos feministas y facilitar apoyo e información que los grupos requirieran. Se crea el primer periódico feminista, La Revuelta, con el fin de dar a conocer las ideas feministas. La revista FEM también comenzó a publicarse en 1976. Existió durante 29 años, durante los cuales se criticó el sexismo y se difundieron obras literarias y artísticas de las mujeres. Nos vamos al plano mundial. Comienza la tercera ola del feminismo a partir de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En la primera ola se luchó por los derechos civiles, en la segunda por los derechos políticos y ahora en la tercera ola se lucha por los derechos sociales, porque sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. En esta tercera ola afianzan el pensamiento feminista. Hay análisis y descripción del patriarcado y de las desigualdades y discriminaciones de sexo o género. Se describen las injusticias como impuestas por las culturas y no por la naturaleza, sistema sexo-género. Es decir, no es que sean por la naturaleza, porque uno nazca mujer y otro nazca hombre, la subordinación de uno a otro, sino quien impone esto pues es la cultura patriarcal. Betty Friedan, en La mística de la feminidad, denominó al patriarcado como el problema que no tiene nombre. Creó la Organización Nacional de Mujeres, NOW, y consideraba que si las mujeres ejercían los derechos adquiridos y se incorporaban a la vida pública, sus problemas tendrían solución. ¿Esto por qué? Porque una mujer desde el ámbito privado en su casa pues no puede hacer gran lucha para lograr derechos y que se les garanticen. Tienen que salir al espacio público y comenzar a incidir en esos espacios para poder luchar por sus propios derechos. Kate Millett, en su obra Política Sexual, de la cual se hace famosa su frase "lo personal es político", que es a lo que acabo de hacer referencia, que las cuestiones personales de la vida privada, los derechos de las mujeres, se convierten en político. ¿Por qué? Porque solamente ocupando las mujeres espacios de poder, espacios de la vida política, espacios de la vida pública, es como van a poder luchar por sus derechos. Y en la dialéctica de la sexualidad de Shulamit Firestone se acuñaron los conceptos de patriarcado, género y de casta sexual. Se siguieron organizando grupos. Aquí eran grupos de autoconciencia que analizaban en clave política las experiencias personales de opresión y obviamente de la opresión por el género. Hay una gran incorporación a la educación secundaria y superior y a oficios, empleos y profesiones. Uso masivo de pantalones. Aparecen como candidatas elegibles y electoras. Influyen y presionan en las instituciones internacionales, nacionales y locales. Nos trasladamos ahora a México, la tercera ola que se da a partir de los años 80. Seguimos con los grupos, con los encuentros feministas. Hay encuentros feministas nacionales y latinoamericanos, así como del Caribe. Comenzaron durante la década de los 80. Además, varias feministas participaron en las conferencias internacionales organizadas por la ONU. También muchas militantes se incorporaron al sector público, a las universidades como docentes y a las ONGs, es decir, organizaciones no gubernamentales. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue un parteaguas para el movimiento feminista, pues a partir de este hecho las feministas se acercaron al movimiento popular de las mujeres, en particular a las mujeres trabajadoras, que había estado muy activo debido a las crisis económicas y laborales que el país padecía por el siniestro.
Debido al descontento electoral de 1988, las feministas también se sumaron a las movilizaciones de descontento. Se logró crear una agenda política para reivindicar el género y la defensa de los derechos humanos. Se formaron dos organizaciones que cohesionaron a diversas organizaciones integradas por mujeres. La coordinadora Benita Galeana, que aglutinó a 33 organizaciones de mujeres urbanas, sindicales, de ONGs y de partidos políticos, y Mujeres en Lucha por la Democracia, integrada por feministas académicas, universitarias y de partidos políticos. En 1991 se conformó la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia, integrada por 30 organizaciones de mujeres, con el fin de negociar con los partidos políticos y presentar candidatas al Congreso de la Unión. Los movimientos feministas de los 90 lograron la no discriminación por razón de sexo con apoyo de personas que no eran feministas. El movimiento feminista se fortaleció en esta década de los 90 debido a que la mujer asumió una nueva relación con la política institucional. Comenzamos con la cuarta ola del feminismo a nivel mundial que se da después de los 80s. Aquí hay un conservadurismo reactivo que intentó relegar al movimiento feminista, organismos de igualdad que construyeron modelos femeninos conservadores. Y se dan los techos de cristal en todas las escalas jerárquicas y organizacionales. Aparecieron grupos que promovían la autoconcienciación y se transformaron en asociaciones de apoyo a mujeres subvencionados por organismos estatales. Después, en el siglo XXI, comenzaron a darse rotundas manifestaciones en los distintos continentes con una afluencia y capacidad de movilización como nunca antes vista. La filosofía neoliberal de que todo se puede comprar y vender está golpeando la vida de las mujeres, explotándolas económica y sexualmente. Tenemos la feminización de la pobreza, la brecha salarial, trabajos precarios, economía sumergida, crecimiento exponencial de la trata y la prostitución, aparición de nuevos nichos de negocio con la compraventa y alquiler de vientres de niños y niñas. Frente a ello, las feministas han vuelto a exigir políticas redistributivas y a colocar en primera línea del debate político la precarización de las vidas de las mujeres, así como la profunda crisis de cuidados en las que estamos inmersas. Y respecto a estas problemáticas, seguimos todavía batallando con muchas. Y principalmente el seguir viendo el cuerpo de las mujeres como un objeto, como una incubadora. Se está luchando internacionalmente porque se prohíba el alquiler de vientres, porque además entre el alquiler de vientres y la prostitución, la mujer sigue siendo secuestrada y sigue siendo materia de trata. Actualmente estamos en la cuarta ola del feminismo, que se da después de los 80s. Aquí se ha roto el silencio, especialmente en lo que a violencia sexual se refiere. Si la cultura de la violación había sido conceptualizada por el feminismo de la tercera ola, en este momento se está combatiendo, colocando el foco en los violadores y acosadores, poniendo nombres y apellidos, denunciando las complicidades y exigiendo una justicia que merezca el nombre. Aquí es cuando comenzamos con el Me Too, que a nivel internacional, diversas actrices comenzaron a manifestarse y a dar nombres de hombres que habían abusado de ellas, de jóvenes, a cambio de trabajo, a cambio de puestos. Y después esto del Me Too se tropicaliza también a México. Aquí vale recordar, por ejemplo, el caso de una mujer que acusó de abuso sexual a un integrante del grupo de Botellita de Jerez. Y para variar, la que fue violentada fue la mujer por haberse atrevido a hablar, y el violentador o agresor, como se suicidó, entonces la pena fue para él, porque pobrecito se había suicidado,
y bueno, que cómo había atrevido la mujer a dar el nombre porque estaba haciendo sentir mal a su agresor. Otra característica de la cuarta ola tiene que ver con el feminismo, asumiendo la diversidad de las mujeres y al mismo tiempo poniendo sus energías en las políticas de distribución. Así, por un lado, el feminismo se ha ensanchado. Primero se hizo global internamente para luego hacerse global externamente. Y por otro, ha acertado en su análisis sobre la sociedad del siglo XXI caracterizada por un neoliberalismo patriarcal. La movilización a escala global, alentada por una desigualdad y una violencia contra las mujeres también globales, es un factor de legitimación del feminismo, que ha sido capaz de colocar en el centro simbólico de la sociedad la necesidad de justicia para las mujeres, compartido por amplios sectores sociales. Trasladando la cuarta ola en México, que se da a partir del siglo XXI, comenzamos con la inconformidad por el aumento del 20% de delitos sexuales, donde el 93% no se resuelven. ¿Por qué? Pues porque tenemos una justicia patriarcal y bueno, que no le importan las mujeres. En 2016, después de que la etiqueta que fue como el similar al Me Too, que se llamó Mi Primer Acoso, visibilizara la frecuencia con la que las mexicanas padecen el acoso en las calles, las mujeres salieron a denunciar. 4 años después, la situación es igual o más alarmante. El movimiento Me Too logró que las mujeres rompieran el silencio con una única voz. Las manifestaciones han subido el tono y cuentan con mayor participación. El feminismo está en las calles, en los medios de comunicación y en las redes, por el hartazgo ante la situación de desventaja y de violencia contra la mujer. El auge del movimiento feminista en México va en consonancia con las movilizaciones globales, caso de países como España, Argentina, Brasil o Estados Unidos. La marea verde de Argentina llegó a tocar a las mexicanas, que adoptamos el pañuelo verde para exigir el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, es decir, a la despenalización del aborto y a que la maternidad sea cuando nosotros queramos y no que nos sea impuesta. Existe un contexto generalizado de violencia en México y la violencia contra las mujeres es mucho más extrema que en otros países. Es el movimiento feminista el que sale a las calles a manifestarse contra la violencia y contra un sistema de justicia inoperante. Esto lo podemos ver, creo que casi cada semana, como las feministas, sobre todo las llamadas del bloque negro, que son las encapuchadas, salen a manifestarse a las calles, a quemar, a gritar y a pedir justicia por todas las mujeres que son asesinadas diariamente. Y sin embargo, en vez de que las mujeres obtengamos justicia y que se resuelvan los delitos de los que son objeto, lo que obtenemos es que el gobierno golpee y además incluso hasta les levanten carpetas de investigación falsas a las mujeres, porque al parecer pues es más importante una pared pintada que la vida de una mujer. La mecha que ha prendido y que lejos de apagarse por la organización de diferentes colectivos, va camino de convertirse en llamarada. Es el resultado de una legítima rabia ante la inoperancia del gobierno durante muchísimos años. Nuestro actual presidente López Obrador, y lo podemos ver en las noticias creo que casi diariamente, ha faltado una y otra vez a su promesa de abordar con una perspectiva distinta a la de sus antecesores los principales problemas de México y sobre todo de las mujeres. Las mujeres ha sido un constante reclamo que para el presidente somos invisibles. Y bueno, para 2021 se aprobó de nuevo un presupuesto para la federación con menos dinero para los programas dedicados al fortalecimiento y a la protección de las mujeres. Como lo mencioné en el módulo pasado, al ver a la institución de las mujeres, bueno, está en peligro de que se desmantele.
López Obrador no ha conseguido disminuir los niveles de violencia que asolan al país ni reducir el número de feminicidios, sino todo lo contrario. Y volvemos con su ginopia, que al señalar que los homicidios, pues bueno, será por las mismas causas de los feminicidios. Entonces, desde ahí podemos darnos cuenta que pues no le importa en lo más mínimo la agenda de las mujeres. El presidente, que ha hecho de los símbolos y los gestos su bandera de gobierno, no ha logrado siquiera tener uno para con las mujeres. El movimiento feminista creo que ha sido la principal piedra en el zapato, por así decirlo, de este gobierno. Ha sido quien más se ha opuesto al presidente actual, precisamente porque no hemos visto avance en nuestros derechos, sino retrocesos. Se nos han quitado derechos adquiridos y bueno, se quitan presupuesto a las instituciones encargadas de velar por nuestros derechos para darlos a otras áreas que puedan servir para clientelismo electoral y para programas populistas en perjuicio de la vida y la seguridad de las mujeres. Nuestra agenda nacional pendiente, pues bueno, como lo mencioné, las últimas reclamaciones, acciones y movilizaciones del feminismo están combatiendo los procedimientos, las reglas del juego. Por ejemplo, está en entredicho todo el sistema judicial, en cuanto que en la práctica, lejos de proteger a las mujeres, las está castigando, es decir, la justicia patriarcal. Y aquí se puso un ejemplo hace unos días, cuando habían detenido al general Cienfuegos en Estados Unidos y se le imputaban varios delitos y finalmente logró que saliera. Y sin embargo, al siguiente día salen en las noticias que les empiezan a llegar citatorios como por 5 delitos a 13 feministas que se atrevieron a hacer pintas y destrozos en Ciudad de México. Entonces, pues esa es nuestra justicia patriarcal. Resulta que las mujeres y las feministas pues son más peligrosas que otros delincuentes, ¿no? Incluso que hasta narcotraficantes. En ese combate de los procedimientos podemos incluir los procesos de selección laboral, la composición de los jurados de los premios, la distribución de cargos, la falsa neutralidad de la meritocracia en las universidades, la misoginia de instituciones en la que sus miembros hacen de juez y parte al mismo tiempo, la Real Academia Española, por ejemplo, o la escandalosa distribución de recursos, pues vivimos en un país en el que se puede destinar cualquier cantidad de dinero, millones de dinero, para un equipo y estadios de béisbol, pero no hay presupuesto para proteger la vida de las mujeres en riesgo de ser asesinadas por asesinos conocidos, es decir, hasta por sus propias parejas. Sociedades que prefieren destinar dinero al espectáculo antes que proteger la vida de las mujeres. ¿Cuántos casos no se han dado últimamente? Bueno, casi diario, de mujeres que pidieron protección al gobierno, que yo en lo personal, que me toca defender mujeres, me ha tocado ir a la fiscalía y bueno, incluso los mismos ministerios públicos, las mujeres tienen una nula perspectiva de género y realmente no hay una lucha por apoyar a la mujer, sino todo lo contrario. Una de las violentas manifestaciones de las feministas fue cuando fueron al periódico La Prensa y fueron a quemar uno de los camiones que distribuían los periódicos, y esto fue derivado del asesinato de una muchacha por parte de su pareja, y además fue un crimen horrible en donde con un cuchillo literalmente le quitó la piel y se llamaba Abril, y las fotos estuvieron por Twitter, por Facebook y por todas las redes sociales, además revictimizando y bueno, fomentando el morbo de los hombres, de los delincuentes y de los machistas que gozan con el sufrir de la mujer. Por eso se han dado tantos reclamos de las feministas, porque no importa que maten a 1, a 2 o a 11 diariamente,
eso al gobierno actual parece no importarle. El feminismo de la cuarta ola está impugnando el modelo no solo en los regímenes autoritarios, también en las democracias actuales por el déficit de legitimidad. Pero si algo caracteriza a esta ola es que por primera vez en la historia el feminismo se ha hecho global. En todo el mundo asistimos a un nuevo despertar, una toma de conciencia mayoritaria y una lucha contra la verdadera raíz de la opresión de las mujeres, el patriarcado. Y efectivamente, a través de las redes sociales, grupos feministas de todo el mundo nos hemos estado uniendo. Les puedo poner el ejemplo de la canción de las tesis, que después en varios idiomas y en varios países se estuvo haciendo la coreografía con los ojos vendados y es para manifestar, que como decía la canción, el violador eres tú, ¿no? Entonces es para manifestar ya el hartazgo de las mujeres a nivel mundial de ser violentadas, discriminadas y asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Larga es la lucha en América Latina por los derechos sexuales y reproductivos y la interrupción voluntaria del embarazo. En una región donde hay mujeres condenadas hasta 30 años por aborto, las campañas exigen educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y sin embargo, aún tenemos entidades de la República con legisladores de ultraderecha en los que se niegan rotundamente a darles derecho a las mujeres sobre su propio cuerpo. E infortunadamente, mujeres también que apoyan este tipo de negación de derechos. En México hay un elefante inmenso vestido de morado al que durante mucho tiempo nadie ha querido mirar. No es ni más ni menos que la mitad de la población que desde que se empezó a contar las cifras hace más de 3 décadas, alertaba: oigan, nos están matando, y las mataban y las siguen matando, de una forma mucho más cruel y sanguinaria que a ellos, que en su mayoría mueren de un balazo. Y aquí puedo hacer el comentario, por ejemplo en redes sociales, cuando salen noticias de que mataron a cierto número de mujeres, salen los hombres machos a decir: pero es que a los hombres también nos matan. Sí, pero hay una gran diferencia. Los hombres se matan entre ellos y a los hombres no los matan por el hecho de ser hombres. Los matan porque ellos se pelean o están metidos, no sé, en drogas o porque se asaltan, etcétera. Pero a ellos no los matan por el hecho de ser hombres, ni los encuentran desmembrados, ni con los genitales en la boca, etcétera. ¿Por qué? Porque a ellos no los están oprimiendo, ni los están matando por la razón de su sexo. En 2020 hay un nuevo récord, como lo mencioné, 11 mujeres asesinadas al día. La rabia ha crecido con más ahínco que los discursos de la clase política y las medidas para combatir al machismo. Y estos días el movimiento se encuentra más fuerte que nunca. Y sobre todo porque nos damos cuenta de que a pesar de que nuestro presidente dijo que iba a tener, iba a defender a las mujeres y que tenía un gabinete paritario, la mayor parte de los titulares de secretarías de Estado que han renunciado han sido mujeres. ¿Y por qué? Pues por no obedecer las órdenes del presidente. Y el claro ejemplo de ellos, fue la titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como la titular de la CONAVIM. Y tenemos también como ejemplo la queja que hace 1 o 2 semanas hizo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, diciendo que efectivamente en el gabinete presidencial hay machismo y que a ella no le toman en cuenta las sugerencias ni los comentarios y la ignoran. Y eso se puede ver claramente por lo reducida que está la secretaria de Gobernación, cuando el propio secretario de Relaciones Exteriores se ha hecho cargo de atribuciones que son exclusivas de la Secretaría de Gobernación.
y en cambio la secretaría que debería de ser la más fuerte es a la que más se le está quitando dinero y facultades. Y a ello me refiero porque el INMujeres y CONAVIM, bueno, dependen de la Secretaría de Gobernación. Y pues tampoco estamos teniendo una secretaria que logre imponerse al presidente, y bueno, creo que ninguno de los secretarios de Estado. Entonces no ha habido ni creo que haya beneficio para las mujeres en los próximos años. El feminismo mexicano ha irrumpido en el debate nacional y aunque ha tratado de evitarlo, Andrés Manuel López Obrador ha tenido que responder ante una ira creciente. Las réplicas del presidente no han hecho más que avivar el fuego. Su empeño en reducir las reivindicaciones a una campaña de oposición en su contra ha provocado reacciones más contundentes. Y bueno, efectivamente, a las feministas nos ha dicho que nos pagan otros partidos políticos para manifestarnos. También cuando hizo el pésimo comentario que durante esta emergencia sanitaria del COVID, las llamadas al 911 de las mujeres pidiendo ayudas por violencia, pues eran mentiras y después no tuvo fundamento ni tuvo las pruebas para demostrarlo. Los asesinatos de Abril Pérez, de Ingrid Escamilla, de la pequeña Fátima Antón, cuyo cadáver fue encontrado desnudo y torturado. El video que se volvió viral de Yesenia Zamudio, una madre ronca de dolor alentando en una marcha a otras mujeres a que quemen todo y si no que no estorben, que de hecho ella fue una de las que promovió la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que no se atienden las exigencias de las mujeres. Todo esto se ha convertido en el estandarte de una protesta que, a diferencia del movimiento en otros países de la región, no solo reclama el derecho a un aborto seguro o a romper el techo de cristal en el trabajo, sino a lo más básico, a que se nos garantice que sigamos con vida, que no nos maten. Porque a diferencia de otros países, no hay mujeres tan violentadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres como aquí en México. Y bueno, en este módulo vimos la historia del feminismo, sus 4 olas, que estamos actualmente en la 4ª, y podemos darnos cuenta que la lucha de las mujeres, hay lucha por derechos que tiene siglos por los que todavía seguimos batallando. Sí nos dieron el derecho al voto, pero actualmente en la agenda pendiente tenemos por ahí impugnado un acuerdo del INE sobre la paridad en gubernaturas, porque los hombres, bueno, parece que les están quitando el patrimonio cuando las mujeres lo que queremos es la mitad del poder que nos corresponde. Seguimos con agendas pendientes como la despenalización del aborto, que la despenalización del aborto viene peleándose desde la segunda ola. Seguimos luchando por tener la libertad de tener la identidad u orientación sexual que se desee sin que tengan que ser las personas castigadas o asesinadas por no seguir lo que la cultura y la sociedad exige que deban hacer o decir. Entonces, insisto, estamos en una lucha permanente, las feministas no podemos desistir porque en cualquier momento te volteas o dejas de luchar y ya llegó el patriarcado a quererte quitar o quererte reducir derechos. Entonces la lucha feminista sigue y bueno, como se ha mencionado, como es la frase, el patriarcado se va a caer porque lo vamos a tirar.